Isaías fue impactado mucho por la visión que tuvo de la santidad y trascendencia de Dios. Y eso afectó todo su ministerio. O sea, lo impactó de una manera tan grande, tan asombrosa, que fue la llama que lo mantuvo prendido, siempre conectando, siempre con pasión, con furia, con entusiasmo, siempre predicando la palabra de Dios, recordando de alguna manera o de otra la trascendencia y la santidad de Dios. Ahora, la palabra santo que aparece ahí en Isaías, si recordarán en el capítulo 6, es la palabra en hebreo kadosh. Es una palabra que significa separado, distinto. Dios está separado de nosotros. Él es santo, es diferente, es distinto a nosotros. O sea, Dios, Jehová Dios, el verdadero Dios, el único verdadero Dios que existe, no es un producto de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestra imaginación humana, como lo es el Dios de muchas religiones, sino Dios, Jehová, está separado de nosotros, es distinto a nuestros placeres, nuestros deseos y nuestra imaginación. Es Dios verdadero, es un Dios real. Fíjese en Isaías 55, versículo 8, dice Jehová: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa lección la tenemos que aprender en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo que si te dan una bofeteada, que pongas la otra, ¿no es lógico? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi valor? Yo me valoro, yo merezco respeto. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Jehová. O sea, y la santidad, la justicia de Dios no es justicia humana. Lo que nosotros llamamos santos con términos humanos y religiosos no es en realidad lo que es la santidad de Dios. Ahora, Dios, Jehová, le da un ministerio, un trabajo al profeta Isaías. Ahora, ve y haz este trabajo. Pero desde un principio nos damos cuenta, si lo viéramos desde el punto de vista carnal, humano, aquí bien sentados en la tierra, nos diéramos cuenta que ese ministerio que Dios le encarga a Isaías es un ministerio fracasado, un ministerio inefectivo desde el punto de vista humana. Eso no tiene éxito, no va a llegar a ningún lado. O sea, 50 años que duró, más de 50 años que duró Isaías profetizando, predicando. Al final, si agarramos un papel y decimos, ok, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos vinieron a Dios? ¿Cuántos hicieron caso? Concluiríamos que poco efectivo fue el ministerio de Isaías. En el capítulo 6, versículo 9, Jehová le dice a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, no entiendas. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué está haciendo Dios? Está mandando a predicar a Isaías y le está diciendo el resultado inefectivo desde el punto de vista humano que va a tener su ministerio. Lo mismo hizo Dios con Jeremías, con el profeta Jeremías, que ya llegaremos a su tiempo a eso. Un mensaje imposible de aceptar, de comprender para los líderes políticos, para los reyes, para los religiosos, para todos ellos. Fíjense en Jeremías capítulo 7, versículo 27, Jehová le dice: les dirás todas estas palabras, le dice Dios a Jeremías. Tú les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. ¿Qué? Pues entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?
Podríamos trabajar mucho en ese pensamiento y concluir porque Dios lo mandó, porque es la voluntad de Dios. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron de por qué hablaba en profecías, en parábolas, Él mismo contestó porque en el capítulo 4 de Marcos, versículo 10 y versículo 12, les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Oh, la soberanía de Dios a veces es bien dura. Oh, qué difícil es tragarse esa doctrina de la sabiduría de Dios. En Mateo capítulo 13 se habla de la profecía de Isaías. En el versículo 14 y versículo 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, desde el punto de vista humano, es un fracaso el ministerio de Isaías. Y es lo que pasa con nosotros muchas veces. Hacemos una iglesia y yo hoy diría: wow, voy a predicar la palabra de Dios. No le voy a mezclar, no la voy a diluir, no la voy a corromper. No, va a ser la pura palabra de Dios. Entonces la iglesia va a estar llena, las sillas van a estar para reventar, porque la gente anda hambrienta de la palabra de Dios. La gente no se va a conformar con un entretenimiento y con diversión y con chistes y con motivación personal, porque la gente quiere la palabra de Dios y voltea a ver a sus alrededores y se da cuenta que no es así. No es así. Son pocos los que atienden siempre, los que se acercan a la puerta estrecha. Siempre es muy poco el que entra por ella y alcanza la salvación. Pero a la puerta ancha son muchos los que se acercan. Entonces yo diría: uy, pues qué fracaso tenemos, porque aquí no llegaron ni a los 100. Pero la otra iglesia que promete prosperidad y abundancia, está por reventar. Entonces aquí tenemos un fracaso y allá tienen un éxito. Pero nosotros no estamos para medirnos con ojos humanos. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Y si Jesucristo nos dijo palabras como las de Mateo 7:13, que la puerta angosta, estrecha, va a ser una puerta que pocas personas van a buscar, debemos de conformarnos con la voluntad de Dios y seguir haciendo la voluntad de Dios, así como Jeremías lo hizo y así como Isaías lo hizo, y gracias al ministerio de ambos, y así como el Señor Jesucristo lo hizo, y así como el ministerio de los tres, han alcanzado esas palabras hasta nosotros, siglos, miles de años después, y nos han dado la salvación. Así debemos decir: ok, estas palabras que Dios me mandó a predicar son para los oídos que Dios ya tiene designado. Ese corazón que se va a rendir delante de la voluntad de Dios, ese corazón que va a dejar de ser terco, necio, duro, insensato, ese corazón que va a dejar de ver sus pasiones, sus deseos, que se va a dejar de concentrar en la avaricia y en el materialismo de este mundo. Pero yo no sé quiénes son. Pero el Espíritu Santo sí está trabajando y ha trabajado a través de los siglos, de los miles de años, en el corazón de cada individuo. Y el trabajo que tenemos que hacer nosotros es hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra. Y es un éxito. Es un éxito. Entonces, déjame le explico. La palabra que Dios da es difícil para algunos, pero es muy sencilla para otros. Muy fácil de entender, de aceptar, de comprender. Fíjese lo que dice en Isaías, volviendo a Isaías capítulo 28, versículo 9.
hace unas preguntas y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Está hablando de nosotros, los gentiles. Hay un grupo de gente terco, necio, duro su corazón para recibir la palabra de Dios. Y hay otros que según los sabios, según los entendidos, nuestra lengua es de tartamudos, no es tan fina, no tiene tanto significado nuestras palabras. Es lengua extraña para ellos. Pero ahora nosotros somos los que le estamos predicando a los judíos, en lugar de que los judíos nos estén predicando a nosotros. Entonces, brother, volviendo a Isaías, un profeta evangelista, habla mucho de Jesucristo, habla mucho, profetiza mucho del Cordero de Dios, del siervo de Dios. Lo anuncia más de 700 años antes de que Jesucristo viniera. Isaías lo profetiza y lo profetiza con una claridad asombrosa. No podemos hoy pasar o desmenuzar cada profecía por el tiempo que tenemos. Pero sí le voy a aventar 2, 3 de una manera medio flash. Fíjese cómo habla en la cita que vimos la semana anterior, en capítulo 7, versículo 14. Por tanto, él mismo os dará señal. Está hablando, Dios mismo te dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y claramente en Mateo capítulo 1, versículo 23 está citada esta cita. 700 años después, como dijo Isaías, y pum, cita la cita. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está profetizando a Jesucristo. Y nomás en esta cita pudiéramos aventarnos mucho tiempo desmenuzando cada uno de esos nombres que le dio. Por decir admirable. Algunas personas dicen que admirable consejero es una sola expresión de Jesucristo. Entonces que admirable es una aclaración de que el consejero es admirable. Pero en realidad no lo vemos así muchos de nosotros. Muchos de los cristianos estamos viendo claramente que su nombre es admirable. O sea, admirable. O sea, admirable en sí es un sustantivo. Está definiendo la realidad de una persona. No lo está describiendo simplemente. Y cuando usted ve el ministerio del Señor Jesucristo, cómo anduvo aquí en la tierra, con milagros, con poder, con maravillas, con sabiduría. O sea, la gente quedaba atónita. Así es como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 23. Y de Jesucristo, Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita. ¿De quién estaba atónita? De Jesucristo. Llamarán su nombre admirable. Oiga, ¿no se hacían los milagros que Jesucristo hizo desde los tiempos del profeta Elías? Y Elías no le llegó ni a los talones con los milagros que Jesucristo hizo. Ni a los talones. La abundancia, la cantidad, el tamaño de los milagrotes que hizo Jesucristo, el conocimiento, las palabras tan sabias, la ciencia que tenía. Admirable. El valor que tenía para enfrentarse a la gente. Admirable en todo. Y entonces así podríamos continuar.
estudiando Isaías 9 y se da cuenta que esa profecía se ajusta al Señor Jesucristo de una manera tan perfecta. Cuando usted va a la tienda y se compra unos guantes, se los mide y dice, pues estos meros. Pero la mayoría de las veces los guantes no le quedan perfectos. Son pocas las personas que hayan unos guantes que le quedan sin que le sobre un pedacito de dedo o le falte. Cuando agarramos las profecías que da Isaías de Jesucristo, del Mesías, es como si fuera un guante perfecto. ¿Se acuerdan la Cenicienta, la historia? Que va corriendo a la medianoche y se le cae la zapatilla. Y luego el príncipe está buscando entre todos los piezotes a ver cuál le queda. Y usted diría, oh, pues hay muchos que calzan del 12, hay muchos que no sé del 12 cuántos calzan, la verdad. Mejor hay muchos que calzan, ¿qué será el número más como 9? 9 y medio. Muchos que calzan del 9 y medio. Gracias, bro, por decirnos su talla. Pero en realidad, este zapato, este guante, estas profecías, solo le quedaron a Jesucristo. Continuemos. Está súper excelente este asuntacho. Asombroso. Bueno, rápidamente podríamos mencionar Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y hay muchos versículos mesiánicos, como los cantos de Isaías, que hablan de la humanidad y recalcan la deidad de Jesucristo, del Mesías, del prometido, del ungido, del Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52. Son muchos versículos que son profecías de Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Muchos versículos, verse. Pero nos vamos a detener en el capítulo 53 de Isaías tantito. ¿Les parece? ¿Si les gusta o no? Yo sé que ya lo conocen, por eso dije un versículo, un capítulo, una porción de la Biblia de Isaías muy conocido. Isaías 53. Así que prepárese, vamos a leer tantitos del versículo 2 hasta el 12. Isaías 53. Ponga atención, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él. Está profetizando al que iba a venir. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es el Mesías, anunciado siglos, no décadas, siglos antes de que viniera. Ahora, esta cita de Isaías 53, por siglos, fue reconocida por los judíos como un pasaje mesiánico. Los judíos de antaño, por siglos reconocieron que Isaías 53 estaba hablando del Mesías prometido. Tanto es así que en el Talmud, el comentario del Tanakh, específicamente en Sanedrín, el 98, habla del Mesías, hace una pregunta así y dice, ¿cómo se llama el Mesías? El Talmud es el comentario de los rabinos, de los más reconocidos, más sabios. Y hace una pregunta, el Talmud dice, ¿cómo se llama el Mesías? Y luego contesta y dice, se llama el enfermo. Dice, ¿por qué se llama el enfermo? Porque cargará nuestras enfermedades. Claramente, el Talmud reconoce que Isaías 53 es una cita mesiánica. En 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Por más de que algún judío o alguien más quiera decir que 53 no habla de Jesucristo, por siglos los judíos de antaño reconocieron que sí hablaba de Jesucristo. Y por siglos esos judíos intentaron destapar el misterio del Mesías. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién es ese Mesías? ¿Quién es el siervo? El siervo de Jehová, el siervo de Dios. Porque el capítulo 52, versículo 13, un capítulo antes del 53, le da como la presentación de este siervo y dice el versículo 13, el 52, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Lo presenta al siervo y dice, mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. ¿Y por qué es puesto el siervo muy en alto? El versículo 11 del 53 responde, dice, capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, el capítulo 52 y el capítulo 53 de Isaías están hablando del mismo siervo, el que va a ser prosperado, pero no va a ser prosperado a través porque es violento, porque es agresor. Con fuerza va a ser prosperado porque pone su vida por otros. Entonces, algunos judíos, al ver estas citas del 52 y del 53, han asumido, han comentado que hay dos Mesías entonces. Hay dos libertadores. Uno es el Mesías que va a venir, hijo de David, como un conquistador. Así es la conclusión que llegan algunos con tal de no reconocer a Jesucristo. Y otros dicen que el Mesías que va a venir, el segundo o el primero, es el hijo de José, como José el soñador, trayendo liberación a su pueblo a través del sufrimiento. Dos Mesías. Un hijo de David y un hijo de José, el soñador, para que entienda. Ahora,
Hay otros rabís en los primeros siglos de la era actual, después de Jesucristo, que sacaron otra conclusión, y rabís muy, muy reconocidos, de los más famosos de nuestros tiempos. Y dicen que Isaías 53 y 52 está hablando de Israel. Israel. Entonces los rabís más reconocidos dicen que habla de Israel y del sufrimiento de Israel. Y entonces en sus comentarios dicen que va a llegar un momento donde los gentiles vamos a decir, pensamos que ellos, los judíos, eran los rechazados, pero es a través de ellos que nosotros los gentiles somos sanados. Ese es el comentario de ellos. El Mesías para ellos mismos es Israel. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿De quién está hablando? Pues porque los cristianos tenemos nuestra conclusión de quién habla. Yo estoy seguro que ahorita que leímos Isaías 53, muchos de ustedes lo conectaron inmediatamente con Jesucristo por las similitudes tan grandes que tiene. Bueno, yo creo que la respuesta de quién es el Mesías, quién es el siervo, viene al contestar otras preguntas, hacernos más preguntas. Por ejemplo, cuando habla de que la gente va a ser sanada, de que el pueblo va a ser sanado, ¿a quién intenta salvar? ¿A quién está intentando salvar el Mesías? Porque si es Israel, pues el Mesías no puede ser Israel, porque Israel no puede ser sustituto de Israel. Y aquí estamos viendo un Mesías que es sustituto de los pecadores. Un pecador no puede sustituir a otro pecador. Pues quedamos donde mismo. Y si usted recordará, el versículo 6 dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿queda descartado eso fácilmente? Nos preguntamos, ¿qué hace el siervo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el siervo? Pues aquí dice que el siervo muere por los pecados del pueblo. Versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Versículo 12, derramó su vida hasta la muerte. Entonces, nuevamente vemos que el siervo conquista no a la fuerza a Israel, no con metralletas, no con cohetes, no con misiles. El siervo conquista al rendir su vida y sufrir por los demás, no al agarrarse a trancazos con medio mundo. El siervo conquista siendo siervo. Y trae sanidad a la gente, a todo el mundo, no nomás a un grupito de gente. Entonces, hasta ahorita podríamos preguntarnos más, como, ¿quién murió mientras todos pensaban que moría por sus propios pecados porque se estaba portando mal? Pero en realidad murió por los pecados del mundo, en la historia humana. Comprobado históricamente. ¿Ok? O sea, ahí va. ¿A quién en la historia humana, cuando estaban a punto de matarlo, lo vieron sin atractivo, que fue menospreciado? Lo estoy extrayendo de 53, así lo estoy extrayendo. ¿Quién fue despreciado y desechado entre los hombres? ¿Quién fue varón de dolores? ¿A quién azotaron? ¿Quién fue herido y molido? Molido, dice. O sea, lo traspasaron con puntas de acero. Da una imagen tan clara. ¿Y a quién mientras lo maltrataban no abrió su boca? Como cordero fue llevado al matadero. ¿A quién puede identificar en la historia? Extrayéndolo de Isaías 53, ¿quién estuvo en la cárcel y quién estuvo en juicio? ¿Quién murió en medio de impíos y fue sepultado entre ricos?
¿Quién? ¿Quién cuando lo crucificaron pusieron un impío de este lado y otro impío de este lado? Y cuando lo sepultaron lo llevaron a la tumba de un rico, de uno de los bien parados. Isaías 53 otra vez. ¿Quién derramó su vida hasta la muerte? ¿Y quién al final? Isaías 53. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, oró por los transgresores. ¿Quién hizo eso? ¿Quién es el siervo? ¿Quién llena los requisitos? ¿Cuántas personas pueden llenar ese requisito? En toda la historia humana. ¿Cuántas naciones podrían decir que pueden llenar alguno de esos requisitos? ¿Cuántos grupos de gentes? ¿Cuántas familias? ¿Quién podría llenar todos estos requisitos con miles y miles de años de historia humana? Dándole un repaso otra vez. Acuérdese, ¿quién sufrió una muerte humillante? Fue maltratado, fue desfigurado. Como dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de la necesidad de un sustituto. La necesidad de un sustituto. Ni su madre, que es tan santa, podría ser su sustituto porque no es lo suficientemente santa para ser su sustituto. Ni su padre, ni su sacerdote, ni su pastor, ni su vidente, nadie. Una necesidad de un sustituto que casi trae, de hecho, a los profetas, a los apóstoles, les trajo lágrimas a los ojos porque no hallaban nadie. Juan, ¿quién es digno de abrir los sellos? Nadie. Pero de repente se escucha que el Cordero de Dios, Él es el único digno. Ahora, si usamos el Nuevo Testamento un poquito más, vemos la muerte y la resurrección de Isaías 53. Y empieza Jesucristo en el capítulo 5, versículo 17, diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está diciendo, no vengo a romperla. No está diciendo, no vengo a terminarla, como algunas denominaciones le quieren dar la interpretación. Nunca dijo no vengo a terminar, porque de hecho a eso vino. Dijo no vengo a romperla, a quebrarla, vengo a cumplirla. Isaías 53 dice, verá el fruto de la... Fíjense nomás qué paralelo podemos hacer tan fácil de Isaías 53 al Nuevo Testamento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Lo mismo que dice Isaías 53, 11. El versículo 12, Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Los judíos del tiempo de Jesucristo estaban esperando que el Mesías viniera a liberarlo de los romanos. A Jesucristo no le importaron los romanos. Él no venía a darnos ese tipo de liberación.
Cuando Jesucristo viene como Cordero, nos predica de una liberación, pero está hablando del reino futuro, de lo que está por venir. Mateo 26, 29, dijo Jesucristo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nunca dijo aquí, ahorita que tumbe a estos. Dijo, aquel día, está hablando del futuro, en el reino de mi Padre. Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está viendo Jesucristo las almas que iban a venir. O sea, es importante Isaías, por eso le estoy dando, ¿no? Es muy importantísimo que usted vea la evidencia bíblica que hay del Mesías, de Jesucristo, del siervo que vino a servir, a entregar su Biblia, su vida por nosotros. Voy a empezar a aterrizar. A lo mejor esto le llama más la atención a algunas personas, para que vea lo importante de Isaías, ¿no? Las profecías. En el año 1948, brothers, nace o renace la nación de Israel. En 1948. Creo que ninguno de ustedes estaba todavía vivo, pero creo que algunos de ustedes han oído de eso. Cuando nace la nación de Israel en el año 1948. Pero usted sabe qué pasó en el año 1947. En el año 1947, poco antes de que naciera la nación de Israel, se comenzaron a descubrir los rollos de Qumrán, los rollos del Mar Muerto. Ahí en 11 cuevas descubrieron escritos antiguisísimos de la palabra de Dios. En ese desierto, en esas cuevas, con ese aire seco que logró la conservación de esos rollos que no se desmoronaron con el paso de los siglos y siglos. La gran mayoría de las personas están de acuerdo que un grupo de judíos llamados esenios, al ver la corrupción del judaísmo, se separaron de ellos, se sumergieron al desierto, pero vivían todos ellos esperando al Mesías. Es por eso que la mayoría de los rollos son del libro de Isaías, la mayoría de los rollos del Mar Muerto. Y para ellos estaban cumpliendo la profecía, para los esenios, estaban cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que guardaron los rollos dentro de ollas de barro. ¿Sabe cuántas copias se encontraron del libro de Isaías? 21 copias. No fueron los únicos rollos o los únicos libros. ¿Sabe en cuál cueva y en qué año encontraron el primer rollo entero de todo el libro de Isaías? En la cueva número 1, poco antes de que se descubriera, de que renaciera Israel. Todo el libro completo del profeta Isaías, en la primera cueva, todo el libro completo, en el año 1947. Ellos le ponían tanta atención a las profecías de Isaías sobre el Mesías. Lo mismo hizo el grupo de Juan el Bautista y Juan el Bautista. Usted se debe relacionar con ellos porque ellos están escritos en la Biblia. Para ellos, para Juan el Bautista y para sus seguidores, estaban en el amanecer de una nueva era. Estaban esperando el reino mesiánico. Estaban esperando que las profecías de Isaías se cumplieran. Es por eso que Marcos, en el capítulo 1, versículo 2 al 3, nos habla que se está cumpliendo la profecía de Isaías con Juan el Bautista. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto. Es profecía.
una nueva era del judaísmo. Una era de cuando el león juega con el niño y no es atacado. Cuando las fieras comen pasto. Era lo que estaban esperando, ansiosos. Entonces era muy importante, quedan claro que era muy importante para los judíos de la antigüedad, alrededor del tiempo de Jesucristo, las profecías de Isaías sobre el Mesías. Muy, muy importante. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo entró a la sinagoga, le entregan un libro en Lucas capítulo 4, versículo 17, versículo 22, para que lo leyera. ¿Y de quién es el libro que le dan para que lean? De Isaías. Le dan y lee él Isaías capítulo 61 en Lucas 4, 17, 22. Dice, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No vine a romper la ley, no vine a quebrantar los profetas, vine a cumplir. A cumplir vino Jesucristo. O sea, la palabra de Dios nos refleja el impacto tan grande de Isaías con los seguidores del mismo Jesucristo, los discípulos, los primeros cristianos, los esenios, Juan el Bautista y su grupo. Todos ellos estaban bien clavados en lo que Isaías hablaba del Salvador, del Mesías, del siervo. No lo ignoraban, no se aburrían, no se quedaban dormidos. No, era algo importantísimo, de vida o de muerte, donde se acababa todo el dolor que nos trae esta vida, toda la preocupación, todo el estrés, toda la falta de esperanza. O sea, ansiosos por ver la nueva era que el Mesías iba a traer. En Hechos, ya cuando nace la iglesia, en el capítulo 8, habla la palabra de Dios que va un etíope por el camino, de buen estándar, buen billete, y va leyendo un libro. ¿Qué es lo que va leyendo? Isaías. Y el Espíritu Santo manda a Felipe para que eche la mano. Y le dice, Felipe le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope está bien intrigado y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo? Entonces la palabra de Dios dice que Felipe comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús, usando las profecías de Isaías. Lo entendió con tal claridad que dice la palabra de Dios aquí mismo, que se bautizó. Nació de nuevo. El mismo nombre de Jesucristo. Usted sabrá que Jesús es Yeshua. Pero Cristo es griego y significa Mesías. Y por eso le decimos Cristo, Mesías. Mesías. Asombroso. Por eso le hicimos Cristo. Y así, mis brothers, puede usted seguir leyendo el libro de Isaías y darse cuenta que muchas de las enseñanzas de Isaías, Jesucristo las reforzó, las levantó a un nivel mucho más alto, excelente, con más exigencia. En Isaías, en el capítulo 1, versículo 17, dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿No dijo Jesucristo todo eso? En el capítulo 7, versículo 9, Isaías, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
¿No dijo Jesucristo también algo así? En el capítulo 59, versículo 1 de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo mismo que Jesucristo predicó. Y así, bro, podemos continuar y continuar y continuar. ¿En qué concluimos? En que el profeta Isaías habló de Jesucristo con una exactitud tan asombrosa. O sea, humanamente es imposible que una persona profetice 700 años antes de otra persona y se cumplan las cosas al pie de la letra. No una, no dos cosas, sino una tras de otra y tras de otra y tras de otra. Entonces ahorita eso debería fortalecer nuestra fe en nuestro Salvador, Cristo. Pero también debería ayudarnos a voltear un poquito a ver la esperanza que nos da, incluso en el libro de Isaías, sobre lo que falta por cumplirse por el Mesías, lo que está por venir.